Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia. En el video pasado hice la primera parte sobre la caída de Venezuela. Ok, hoy vamos a continuar hablando a partir del momento en que el teniente coronel Hugo Chávez Frías gana las presidencias de Venezuela, las elecciones presidenciales en el año 1998. Tomando el poder en 1999. Él ganó apoyado por el partido que él mismo creó, que se llamaba MBR. Era un partido totalmente nuevo que él había creado junto con sus compañeros en el golpe que dieron a Carlos Andrés Pérez, que ya lo hablé en el video pasado. Bueno, gana la presidencia Chávez y él jura, cuando toma la posesión, sobre un libro que era la Constitución Vieja. Yo juro sobre esta Constitución moribunda que ejerceré mi cargo de presidente de la República, y de ahí él dice que va a cambiar la Constitución. ¿Ok? El 15 de diciembre de 1999 se realizan unas elecciones, o sea, un referendo consultivo para aprobar o no la modificación de la Constitución, o sea, una nueva Constitución. Esa fecha fue clave para nosotros los venezolanos, porque mientras estábamos haciendo largas colas para ir a votar, unos por el sí, otros por el no, los que sí querían y los que no querían, estaban aconteciendo hechos muy importantes en nuestro estado Vargas. El estado Vargas es vecino a lo que es la zona de Caracas. Está separada por la montaña del Ávila y tenía como 2 días lloviendo. Hago este paréntesis porque fue muy importante este hecho, y vino un deslave y hubo lo que llamamos nosotros la tragedia de Vargas. Miles de personas perdieron su casa, sus pertenencias, muchos perdieron la vida. Eso fue una de las grandes tragedias que yo recuerde desde que vivo en Venezuela, pues. Estábamos haciendo la cola para votar y eso estaba sucediendo en el estado Vargas. La lluvia era incesante. Bueno, se hacen las elecciones del 99 para el referendo para cambiar la Constitución, y sale aprobada. ¿Ok? Bueno, entonces el hombre se dedicó con su serie de personas que fueron elegidas para hacer la nueva Constitución, elaborar los cambios, para redactar todo. Bueno, en el año 2000 hay un superávit del ingreso petrolero, ¿ok? Y aumentan los precios bárbaramente. ¿Qué pasa? Chávez se encuentra con esa cantidad de dinero, pero imagínense ustedes cómo sería de grande esa bolsa de plata, digo yo, que ese hombre, además de lo que robaron sus secuaces, decide realizar un plan de misiones y hizo el plan Bolívar 2000, me acuerdo yo. Bueno, esas misiones unas eran misión barrio adentro, que era darle salud a los barrios. Allá los barrios no es lo mismo que acá en Argentina. Los barrios son las zonas populares, ¿ok? La gente de bajos recursos. Bueno, la misión barrio adentro era darle salud, asistencia médica, pues, a las personas de menos de recursos de esos barrios. Pero para eso se trajo médicos cubanos, habiendo en Venezuela médicos suficientemente capaces para hacer esa labor. No, él no quiso integrar a los médicos venezolanos y se trajo a los cubanos. Bueno, con los médicos cubanos también vinieron militares cubanos y se infiltraron en el ejército, y bueno, ahí empezaron ellos su trabajo de hormiguita con las tropas, etcétera, etcétera. Muy bien, empezaron lo que llaman la misión Milagro, que era la gente
que necesitaba operarse y las mandaban a operarse a Cuba, pagándole todo, avión, hospedaje, la operación, todo eso. Ok, eso, o sea, era regalarle la plata a Cuba porque en Venezuela para ese entonces había dotación en los hospitales, todas esas cosas y los médicos suficientemente preparados. Bueno, en el año 2000 aprueba la ley de tierras e hidrocarburos, ¿ok? Y en esa ley empezó a expropiar las grandes haciendas, los que cultivaban, los que tenían ganado, empresas que tenían sembradíos. Bueno, y él empieza a expropiar. Ahí empezó a él a meterse con la propiedad privada, pues. A quitarle a la gente. Me acuerdo un caso, Franklin Brito. Ese señor le quitaron sus tierras que él producía y ese señor se puso en huelga de hambre como medida de protesta. Es que lo tengo que nombrar, porque ese señor yo lo veía en la televisión así cada vez más flaco, más, y el tipo se murió tan sencillo. O sea, ese fue un muerto de Chávez, sinceramente. Bueno, después del aumento de los precios del petróleo, el superávit de dólares que teníamos, esa aprobación de leyes de tierras y hidrocarburos creó mucho descontento a nivel de lo que era la Cámara de Comercio, Fedecámara, la CTV, que era el Cuerpo de Trabajadores de Venezuela, la Corporación de Trabajadores de Venezuela. ¿Ok? Y en el año 2001, esta gente convoca una huelga. ¿Ok? Eso fue en diciembre. Bueno, ya nosotros veníamos, desde que Chávez ganó, todas nuestras navidades fueron tristes, terribles y cada vez peor. ¿Ok? Entonces, se convoca paro. Me acuerdo que fue el 10 de diciembre del 2001. Y ese paro continuó hasta el 2002. ¿Verdad? Sí. Bueno, después, en el año 2002, el sector de PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, se suma al paro y se une al sector empresarial del país. Y bueno, hacemos lo que es la marcha del 11 de abril. Estábamos protestando por todas esas medidas que él había tomado de expropiaciones, de irrespeto a la propiedad privada. Y el 11 de abril del año 2002, lo recuerdo muy bien porque nosotros estábamos en esa marcha. Y nosotros estábamos en una zona de Caracas que se llamaba Chuao, me acuerdo claro. Y bueno, ahí estábamos, éramos muchos, una de las marchas más grandes que yo he ido. Y se decide ir hasta Miraflores, que es donde está la Casa de Gobierno. Entonces empezamos a gritar, hasta Miraflores, hasta Miraflores. Y nos fuimos marchando hasta Miraflores, que era una distancia considerable, ¿ok? Cuando llegamos a Miraflores, ¿saben qué había? Nos estaban preparando todo, esperando con francotiradores. Veníamos mi esposo y yo, me acuerdo que decía, están tirando piedras. Le dije yo a mi esposo. Entonces dice, bueno, de aquí a que nos llegue aquí una piedra tiene que ser tremendo pitcher. Bueno, nos llegaban las piedras. Entonces, bueno, bombas lacrimógenas. Y cuando me doy cuenta, la Guardia Nacional está disparándonos. O sea, y empiezan los tiros. Por otro lado, en una zona que se llama ya Puente Llaguno, estaban los francotiradores en el techo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el puente ese, porque uno pasaba por debajo del puente disparando. Bueno, ahí murió una cantidad de gente y una cantidad de heridos. O sea, eso fue horrible, horrible. Y me acuerdo yo que nos gritaban, porque salimos corriendo, por supuesto. Ahora sí corren, cobardes, escuálidos, porque el Chávez nos llamaba a los de la oposición escuálidos. O sea, él se refería, él tenía un insulto para cada quien. Bueno, el 11 de abril sale esa marcha llega a Miraflores y apresan a Chávez y se lo llevan para una isla
que se llama Isla La Orchila, que es una isla donde hay una base militar. Esa isla no es común que los venezolanos vayamos, o sea, eso es de uso militar. Entonces sale un militar que era su ministro de la defensa diciendo que Chávez había renunciado. Bueno, eso fue felicidad máxima. Ay, yo me acuerdo que al día siguiente todos nos veíamos con una cara de alegría, era como un peso menos de encima. Pero esa alegría no duró mucho tiempo. El 13 de abril vuelve Chávez. Lo rescataron otros y vuelve el tipo otra vez a la presidencia, retoma el poder, pero vino cargado de odio y de maldad, o sea, dispuesto a vengarse. Bueno, paralelamente a esto vamos a hablar de las misiones, de lo que él seguía haciendo con la plata, pues. Creó la misión Mercal, que era alimento subsidiado y de muy mala calidad para las personas de más bajos recursos, pero los cuales tenían que hacer colas de largas horas para comprar en Mercal. Y no todo el mundo podía ir a comprar en Mercal, ¿ok? Empezó a haber el desabastecimiento de ciertos rubros. Me acuerdo que a veces faltaba el azúcar, el café, a veces no había arroz, pero ya ahí empezó como, tú sabes, a faltar cosas, ¿ok? Bueno, el 2002, que PDVSA se unió al paro, después que él toma el poder, empieza a votar a toda esa gente de PDVSA que se había sumado al paro. Bueno, la cantidad de amigos y conocidos que quedaron sin trabajo solamente porque se habían adosado al paro. Y ellos quedan a cargo de la industria petrolera, que ahí fue donde ellos hicieron el desfalco más grande. Bueno, ¿en qué otra cosa se podía hacer si no era en la industria petrolera cuando somos un país monoproductor? Bueno, el 2 de diciembre del 2002 el paro petrolero se inició y continuó hasta febrero. ¿Ok? Ok, en el año 2004 ya había habido en esa época una gran estampida y éxodo de venezolanos. Esos que trabajaban en la industria petrolera, muchos se fueron para el exterior y lograron conseguir trabajo en México, en Qatar, en Arabia Saudita, en Estados Unidos, en Canadá, en países donde tenían bases petroleras y son hoy en día profesionales muy exitosos en otros países porque la verdad que estaban muy bien preparados. ¿Ok? Bueno, en el año 2004 se empiezan a recolectar firmas para hacerle un referéndum revocatorio. Nosotros los ciudadanos nos organizamos y empezamos a recolectar firmas. Entonces se llevaron esas firmas para el Consejo Nacional Electoral a fin de que se hiciera esas elecciones ese referéndum revocatorio. Resulta que el Consejo Nacional Electoral dijo que eso no se valía, que ahí había firmas planas, o sea que la misma letra se repetía. Yo quiero hacer una explicación de eso porque yo trabajé recolectando firmas y lo que ellos llamaban firmas planas, o sea, nosotros trabajamos recolectando firmas, íbamos a los ancianatos, a hospitales, a sitios donde habían ancianitos que no podían salir a firmar y hasta ciegos, y había veces que uno llenaba el nombre de la persona y la cédula de identidad, pero esa persona o no podía firmar porque no veía, porque estaba muy vieja, porque le temblaban las manos, porque tenía Parkinson, pero nosotros le agarrábamos la huella y lo poníamos al lado de la firma. Que a veces hacía un garabato o a veces uno ponía simplemente el nombre. Bueno, de ahí se agarraron de que habían firmas planas. O sea, planas quiere decir eso cuando uno hace, yo amo a mi mamá me ama. Bueno, no sé si aquí le dicen planas en Argentina, ¿no? Pero eso que se repite cuando uno está aprendiendo a escribir. Bueno, se recolectaron las firmas, fueron inválidas y decidieron hacer
por mediante vía electoral del CNE un referéndum revocatorio. Eso fue en el año 2004.